pasar la batuta. Ay, sí. Bien, continuamos con estas charlas. Tenemos bastante gente que nos visita desde Portugal, desde Argentina, desde Chile, de Colombia creo que también. Así que muy bienvenidos esta noche. Acostumbramos a hacer esta charla los últimos miércoles de cada mes. Y el Centro Comercial Los Molinos se ha vinculado a tratar de seguir sembrando semillas de conciencia, que es a lo que le hemos apostado nosotros en esto. Y pues claro, el propósito es empezar a hacer un ciclo continuado de todo esto para que se vayan generando esas semillas de conciencia. Nosotros desde la Sinergética hemos trabajado mucho en que el ser humano vaya desarrollando esos niveles de conciencia para empezar a ver la vida de una manera distinta, para tener una mirada completamente diferente, enriquecedora, pero sobre todo integradora del ser humano. Y es a eso a lo que le hemos venido apostando en los últimos tiempos. Y por eso nos pone muy contentos ver que esas semillas vayan no solo germinando, sino floreciendo. Y ya ahorita conversábamos antes de comenzar la charla con alguien que me decía, es rico porque ya vemos que esto está rodando solito. Entonces ya no hay personajes especiales, ya estamos aquí todos, pero cada uno está llevando lo que le corresponde y desde donde le corresponde. Y hemos aprendido a entender que desde donde podamos estar, cada uno puede llevar esa misión del servicio y de verdad ponerla en práctica. Entonces, en este tema yo quiero empezar con una frase de Rabindranath Tagore que me encanta. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, más cuando el hombre canta, Dios lo ama. Yo creo que hablar de amor, de prosperidad, de conciencia no sería posible si no rescatáramos esa posibilidad que el poeta indio nos señala allá y que tan bellamente recordaba Facundo Cabral en casi que todos sus conciertos. Por eso había una cancioncita por ahí que decía: canta, de alegría canta, busca la felicidad, cuando llegue la tristeza, canta más bien que llorar. La hemos oído, ¿sí o no? Qué rico entonces que todos los días tuviéramos una oportunidad de cantar, aunque no cantemos, ¿sí? Yo sé que aquí hay muchos factores X. Hay la voz Colombia, hay la voz Argentina, la voz Chile, la voz Portugal, en fin, tenemos muchas voces, pero para cantar no es necesario ser muy entonado, pero sí es muy importante conectarse con el corazón, porque cuando las notas son emitidas desde el corazón, sin duda que vamos llegando a una sinfonía perfecta que se va escuchando y va resonando con todas esas antenas universales que están distribuidas allí, esperando que alguien en un momento determinado reciba esa nota que tú estás emitiendo. Y hay cosas muy especiales, porque en un momento determinado alguien te dice, no sé qué pasó hoy, pero escuché lo que tenía que escuchar, lo que necesitaba escuchar y lo que estaba esperando escuchar hacía tantísimo tiempo. Y cuando eso ocurre y se hace ese clic, esa magia que ocurre ya no es individual, es una magia grupal que nos invita a estar interconectados y que nos invita a comprender aquello de esas antenas de conciencia que se encendieron en muchas partes del universo y que sin duda empiezan a resonar, a vibrar en los mismos patrones frecuenciales. Cuando estamos vibrando en esos patrones frecuenciales enriquecidos desde el corazón, esos órdenes del amor ya generan definitivamente estructuras completamente diferentes. Por eso entonces vale la pena cantar. Decía también este hombre, no hacemos el amor nos hizo a nosotros. ¿Y qué tal si en cada cosa que nosotros estemos haciendo sembremos esa semillita maravillosa del corazón? ¿Qué tal si entonces en ese ejercicio que sale desde nuestro interior estamos conectados desde esos corazones? Cuando nos conectamos desde la razón, a veces surge por ahí un diablotín que se llama, creo que lo han llamado ego, si no estoy mal, es medio conocido, nada que tenga que ver con ningún acento especial, ¿no? Pero es decir, estamos ahí presentes, no, mirá, ¿no? Hoy les voy a hacer muchas bromas a ustedes porque ustedes se pueden dar bromas. Entonces, tengamos en cuenta esto, cuando nuestras acciones se convierten solamente en un deber, entonces empezamos en ocasiones a imponernos muchísimas cosas
y alejamos el amor, a veces por la obligación, por esa cosa que parte de una responsabilidad que no pareciera estar en contacto con nuestra esencia. Entonces dejamos que ese deber empiece a aflorar, y si empieza a aflorar ese deber, nos perdemos una cosa fundamental, que es el fluir de manera espontánea. Cuando fluimos de esa forma espontánea, significa que estamos conectados desde ese centro. El centro, no en vano, es el corazón. Ustedes, aquí hay muchos que ya han trabajado con todo lo de los chakras y todo esto, saben que hay un número de chakras principales a nivel de la línea media del cuerpo. Hablamos de 7 chakras o centros de energía. Para quienes no estén muy familiarizados con ese lenguaje, son centros donde las principales glándulas del cuerpo están ejerciendo una función. Y no en vano entonces nos colocaron en el cuarto centro una cosa que se llama el corazoncito. Y detrás de ese corazoncito una glándula que nos dijeron que se atrofiaba por allá a los 13 o 14 años y que no servía para nada. Y hoy sabemos que es la principal reguladora del sistema inmunológico, del sistema de defensa. Y eso que implica nada más y nada menos que es esa glandulita que nos invita a auto-reconocernos. Reconocernos a veces es bien difícil, porque en ocasiones nos miramos al espejo y decimos, este lo conozco, ¿sí? Y a veces el del espejo nos mira y resulta bien difícil mantener esa mirada, ¿no? Porque es como si el del espejo estuviera esculcando en nuestro interior y nos empieza a dar un poquitico de vergüenza, un poquitico de estremecimiento. A veces nos cuestionamos y nos decimos, bueno, ¿qué tanto realmente estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos llevando a cabo el compromiso del día a día? ¿Qué tanto estamos realmente alejando el amor desde el deber? Y entonces empiezan a aflorar cosas muy importantes. Frecuentemente caemos en cuenta de que estamos esclavizándonos de muchas cosas de las que hemos venido alardeando porque las conquistamos. Y resulta que cuando empezamos a conquistar tantas cosas, nos llenamos de apegos, y ese tercer centro, ese plexo solar, ese centro de los apegos, nos invita a almacenar. No es en vano que el hígado esté ahí. El hígado normalmente almacena y forma y es anabólico, pero generalmente ese tercer centro que está en relación con ese hígado nos está diciendo, ojo, porque hay que regular. Y por eso al frente, ahí como para que no perdiera el rumbo, le pusieron el vaso, que hace la función exactamente contraria, como recordándonos que maravilloso que nosotros podamos conquistar muchísimas cosas, pero no hacernos esclavos de lo que conquistamos. Cuando eso ocurre, entonces se nos olvida que hay un origen. Llámenlo como ustedes quieran, desde el punto de vista moral, religioso, o alguien dirá, es que ese creador es la matriz divina, otro dirá, no, es el campo punto cero, y otro dirá probablemente, no, ese es Dios, y Dios nació, bueno, se dio el lujo de nacer en Belén, pero por la humildad, podía haber nacido en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, pero inmediatamente nos olvidamos de ese creador, también nos olvidamos de que es el momento de liberar. El mayor don del ser humano es la libertad, y lo vamos a ir viendo en esto. Entonces simplemente tener lo necesario. Cuando tenemos demasiado, coartamos la libertad. Y coartar la libertad no es otra cosa que renunciar al mayor don del ser humano. El mayor don del ser humano, el mayor talento probablemente del ser humano es la libertad. Cuando haya alguna inquietud, alguna duda sobre un proceder y no sepamos realmente de qué manera actuar, yo creo que la primera pregunta que debería surgir es, ¿esto contribuye a mi libertad? ¿Esta decisión que estoy tomando hoy contribuye a mi libertad? Alguien me decía esta mañana, estoy felizmente divorciada. ¡Qué maravilla! No voy a mencionar nombres propios por ahí, pero bueno, eso es una cosa fantástica, también poder decir eso desde el corazón y decirlo no desde la ruptura de los apegos y desde el dolor desgarrador, sino entender que hay un momentico donde nosotros tenemos que volver a contactar con eso, con lo cual nacimos todos. Y la esencia de cada uno, es la libertad. No en vano, a veces
cuando nos olvidamos de esa libertad, perdemos flexibilidad. Y la pérdida de flexibilidad ocurre cuando quedamos atados no solamente a cosas materiales, sino a cosas emocionales o incluso a cosas mentales. Esta mañana veía a alguien que consultó y me pareció muy linda su historia en medio de todo, porque este hombre, un hombre relativamente joven, 35 años, pipiolo, joven así como nosotros, este hombre consultó porque se sentía muy ansioso. Él decía: hace un buen rato yo vengo con mucha ansiedad, con muchos miedos, con muchos temores, y estoy viviendo esto que me genera temores, me genera dificultad para moverme, tengo problemas. Bueno, dentro de los antecedentes me dijo: yo tuve un asma cuando era pequeño, a los 4 años, tuve un cuadro asmático. Y después me dice: yo soy hijo único, mis papás se separaron a los 4 años, y yo decidí viajar hace 2 o 3 años a Inglaterra, hacer cualquier estudio por allá. Estuve 2 años, pero me descompensé terriblemente y empecé a estar mucho más ansioso, mucho más nervioso. Nosotros, desde nuestro punto de vista, decimos que los órganos manejan emociones. El pulmón maneja las tristezas, el riñón maneja los miedos, el hígado maneja las iras, el corazón las alegrías, el vaso las obsesiones. Pero hay una ley que los chinos ponen que es muy linda. Ellos dicen: el pulmón, o sea, el elemento metal, nutre al riñón, al agua. El riñón, a su vez, el agua, nutre a la madera. Digamos que uno riega el arbolito con el agua, ¿no? Y ahí está la madera. Pero a su vez el leño que nos genera la madera nutre al fuego, que es el corazón. Y a su vez entonces ese corazón, cuando consume los leños, genera las cenizas, que es la tierra, y es el vaso, y son las obsesiones. Y a su vez esa tierra contiene el metal. Entonces nos devolvíamos, y un ser que entró rígido, un ser que entró casi que yo diría completamente inflexible en sus movimientos, empieza a caer en cuenta cuando le decimos: mira, aquí hay una tristeza profunda de fondo que no, es decir, que alteró tu pulmón. Por eso el asma cuando pequeño. Un niño de 4 años no entiende por qué sus papás se van, y no entiende por qué sus papás, entre comillas, lo abandonan. Realmente no hay un abandono allí detrás de todo esto, sino que hay un movimiento mucho más especial, y detrás de todo esto un niño de 4 años con su humilde capacidad de raciocinio dice: me abandonó, y pierde la relación con lo masculino, con esa parte de la autoridad. Cuando yo le pregunto por él: ¿cómo es tu relación con él? No sé, yo de ese señor no volví a saber absolutamente nada de ese señor, ¿sí? Le hago caer en cuenta que cuando él hace un retiro voluntario a Inglaterra, él está propiciando un abandono, porque deja a su mamá acá, que es su único anclaje, y se retira a Inglaterra pensando que va en búsqueda de sus conocimientos, pero se le olvida que hay una cosa que tiene que resolver acá primero, ¿sí? Y ahora él regresa a Inglaterra y encuentra que su mamá se va a ir a vivir al exterior. Y entonces él me mira como normalmente uno mira cuando no quiere mirar. Es más o menos así: no, mi mamá se va a vivir al exterior, yo estoy muy contento, eso es lo que le conviene, realmente es bueno para ella, yo estoy contento. Y uno cuando escucha esa expresión, pero cuando le escucha de esa manera, sabe que le está gritando: oiga, por favor, denme un abrazo que me va a morir, se me va a ir mi mamá. Pero como digo yo, a los 35 años, se me va a ir mi mamá, qué vergüenza, ¿no? Si mi mamá todavía me plancha las camisas, como dice el Papa, ¿no? Entonces, empezamos a tratarlo, y le digo: mira, es muy sencillo, toda tu ansiedad está volcada en ese trabajo que tú tienes que hacer con tu papá. Tienes que perdonarlo y tienes que trabajar desde la comprensión amorosa, tratando de entender las limitaciones de ese ser que hace tantos años te dejó en medio de unas circunstancias específicas, y esas circunstancias específicas generaron ese movimiento en ese momento.
Este hombre en ese momento tiene los ojos vendados, pero yo veo que empiezan a escurrir lágrimas y lágrimas de un tipo que entró así un poquito, si se quiere hasta un poquito arrogante en su postura, inflexible, no se quería dejar ver. Pero cuando yo le digo eso, este hombre empieza con el sollozo, como hace un niño cuando llora mucho rato, y entonces uno sabe que en el sollozo está habiendo un movimiento muy importante porque ese diafragma se está contrayendo y está sacudiendo esto que es el pulmón, que dijimos son las tristezas. Entonces empezamos a ver en ese relato la posibilidad maravillosa de que un ser humano trascienda a otro orbital de conciencia, y es a eso a lo que le estamos apostando. Y ese hombre cae en cuenta y dice, no puede ser, es que algo está pasando, porque yo estoy viendo mi vida pasando como si fuera una cantidad de escenas en este momento, y como si la película se me estuviera desenvolviendo ya en este momento, todo lo que yo he vivido 31 años más después de que a los 4 años mi papá decidió irse. Ese hombre se incorpora, le digo yo, es el momento de reiniciar tu vida, y vas a cruzar esa puerta ahora, pero vas a conectarte con el ser que había ahí guardado, pero un ser repleto de capacidad de amar y repleto de capacidad de perdonar, porque mientras no sientas esa posibilidad, tu ansiedad te va a acompañar. Tienes algo que no has resuelto, y le hacemos caer en cuenta además que es que está terminando los 35 años y empieza un septenio fundamental, que es de los 35 a los 42, donde está el contacto con el tú, con el complemento, y eso resulta absolutamente fundamental en el momento en que está de su vida. Y este hombre cae en cuenta además que acaba de hacer una ruptura amorosa con su pareja de un buen rato, y que wow, va a quedar solo, mi mamá se fue, mi pareja no está, no tengo un contacto tampoco con ese ser que es el ser superior, porque lo he dejado a un ladito. Todas esas cosas que están ocurriendo, y empieza a interpretar una cantidad de cosas y a caer en cuenta en esa película que apenas en unos pocos minutos, en una consulta cualquiera, se empieza a desenvolver. Pero estas son cosas en las que el ser humano hace clic y se da cuenta que a veces, insisto, a veces tener demasiado coarta la libertad, y a veces por ir en búsqueda de cosas muy materiales nos olvidamos de que hay otras cosas más elementales que tenemos que vivir. Por eso lo más importante es rescatar ese mandato que nos dijeron desde muy temprano: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? No a la mujer del prójimo, sino al prójimo. Eso es muy importante. Y entonces, cuando estamos en este orden del amor y de contactar con ese prójimo, ya ese prójimo empieza a ser parte de nosotros, y podemos mirarlo a los ojos sin vergüenza, sin ningún tipo de separatismo, y al cambio contactándonos por ese brillo que están generando esos ojos, alimentados desde el cuarto centro, desde el corazón. Cuando ese corazón se sacude, cuando ese diafragma se sacude, lo que nos está invitando es a dejarlo infradiafragmático, aquello que está por debajo del diafragma, que es, digamos, que todo el proceso involutivo del ser humano, para contactarnos con ese verdadero ser que habita en nosotros, que está en la búsqueda de la conquista de su conciencia, y que tiene además que sobrepasar otra barrera muy compleja, que es la barrera clavicular. Por eso algunos, cuando llegan aquí, prefieren no. Y entonces esa parte también resulta bien compleja. Aquí entonces, ya cuando se ha conquistado esa barrera clavicular, significa que nos autorreconocimos, pero cuando yo me autorreconozco, necesariamente reconozco al prójimo y lo encuentro como parte de mí. Ya no es el otro, sino que es mi complemento. Así yo no lo conozca físicamente, así el otro vive en Australia, o en Argentina, o en Buenos Aires, o por donde quieran, pero está conectado de alguna forma con nosotros, que apenas empezamos a encontrar cuando logramos derribar esta barrera para conectarnos con el polo neurosensorial, con aquello que nos hizo verdaderamente humanos, con aquello que nos invitó a comprender que siempre estamos utilizando, o tenemos la capacidad de utilizar, el 100% de nuestras neuronas. Nos dijeron: eso no es posible, eso no es posible, y nos dijeron: utilizamos el 5 al 10% de nuestra capacidad mental. Es bien distinto hablar de eso a utilizar el 100% de nuestras neuronas. El problema es que simultáneamente solamente alcanzamos a activar el 2 a 3% de nuestras neuronas.
Es decir, en un momento específico solamente pueden estar encendidos entre el 2 y el 3% en nuestra capacidad actual, pero el 2 o 3% de 100.000 millones de neuronas es un número que no resulta muy despreciable. Estamos hablando de billones de neuronas. ¿Y qué tal si entonces aprovechamos para que en ese momento esos billones de neuronas logren activar fuerzas mucho más potentes que nos ayuden a desarrollar ese lóbulo frontal que a su vez nos permite visualizar al futuro? Por eso nos pusieron el lóbulo frontal aquí, no aquí. Y por eso lo más grande del cerebro, el 40% del cerebro está en esta parte anterior, como diciéndonos, miremos allá, no nos quedemos anclados al futuro. 40% de nuestro cerebro es el lóbulo frontal. En un gato es aproximadamente del 7%, en un perro, perdón, es aproximadamente del 7%. En un gato es aproximadamente del 3.5%. Si tu lóbulo frontal se parece mucho al lóbulo frontal de tu gato, tenemos problemas. ¿Sí? Eso implica entonces que desde ahí, cuando nos conectamos con ese prójimo, podemos encontrar, primero, serenidad para comprender que hay cosas que no podemos cambiar y es necesario conservar esa serenidad. A veces nos desgastamos demasiado en eso y es esencial aprender a retirar la energía de donde no es esencial. Retirar la energía de donde no es esencial significa entonces encontrar eso, serenidad para entender lo que no podemos cambiar, pero fortaleza para cambiar aquello que podemos cambiar y sabiduría para entender la diferencia. A veces nos quedamos ahí anclados. Y cuando nos quedamos ahí anclados, entonces nos quedamos anquilosados. Quedarse anquilosados es otra vez perder el movimiento, y perder el movimiento es perder la libertad. Es perder otra vez el contacto con el reino animal que alguna vez nos enseñó, oye, te puedes mover, ¿sí? Y eso se nos olvida, cosas absolutamente elementales. Para poder llegar a esa parte de la flexibilidad es necesario entonces que nos hayamos conectado primero con ese reino mineral que nos regaló la transparencia y nos ayudó a aclarar nuestra mente. Y por eso todas nuestras células están repletas de cristales, como diciendo en cada uno de esos cristales, es un momento maravilloso para que la transparencia pase a través de nosotros y que seamos seres realmente de luz. Cuando aclaramos esa luz interior, entonces podemos contactar con ese reino vegetal que también tiene esa devoción a la luz, y con el reino mineral que nos recuerda aquello de la libertad, para rescatar entonces la fortaleza del cerebro humano como tal. Esa serenidad interior es la que nos permite generar esa libertad, no solamente imperturbable, sino perdurable, diría yo. Cuando logramos extender las alas, entonces nos reconocemos a nosotros mismos con esa capacidad del vuelo. Se nos olvidó que podíamos volar, y se nos olvidó que todos nosotros tenemos primordios de alas. Estos son alas, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Como decía Alberto Cortés, a ver, quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió sus alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Recuperar esa parte de la libertad no es otra cosa que de verdad volver a acordarnos de que podamos volar. Pero no tiene sentido volar de manera individual. ¿Sí? Cuando cada uno extiende sus alas y no importa lo que haya atrás o no importa lo que haya adelante, entonces se pierde la potencialidad enorme de rescatar esa fuerza colectiva. Por eso le seguimos apostando a esto, por eso estas antenas se encienden aquí, se encienden en Chile, se encienden en Portugal, se encienden en Buenos Aires, se encienden en España, se encienden en México, no sé quién más se me escapa por aquí, los que están acá, Ecuador, Perú, en fin, estamos todos aquí precisamente reunidos para entender eso, que es que no
puede ser al azar que algo como lo que estamos convocando este fin de semana en el Congreso de los Gestores de la Nueva Conciencia, que tenga como lema servir como forma de vivir. No puede ser al azar que esto nos convoque de esa manera. Alguien diría, yo prefiero quedarme cómodamente en mi casa y veo los partidos de fútbol del fin de semana y todas estas cosas, pero si generamos ese movimiento en nuestro interior, entonces es maravilloso porque nos invita a salir de nuestra zona de confort para contactarnos con cosas mucho más profundas. Y por eso entonces tenemos que empezar por ocuparnos de nosotros mismos. No preocuparnos, sino ocuparnos de nosotros mismos. Cuando nos ocupamos de nosotros mismos, empezamos a desarrollar esa conciencia y empezamos a saborear la libertad. Esto no es otra cosa. Saborear la libertad es descubrir el gozo interno, porque el corazón se agita cuando tiene la posibilidad de conmoverse por una actividad que tienes ahí pendiente y para la cual no necesitas ninguna agenda que te lo recuerde, porque te lo está tocando el corazón y te está diciendo el corazón en tu interior, ya es el momento. Es el momento de hacer ese switch, es el momento de hacer el clic, es el momento de que el cambio comience, y ese cambio comienza cuando adoptamos una posición distinta y cuando abandonamos la posición crítica y generamos la posibilidad de dejar la oposición a un lado. A veces tenemos un vicio muy especial y es buscar lo negativo en todo lo positivo. Mi amor, amaneciste preciosa hoy. Y es que las otras veces no. No, te quiero decir que hoy estás más linda que siempre. Claro, ya la embarró usted siempre. No, mi vida, pero ¿y qué tal si este vestido te lo pones ahora verá que me tengo que vestir como el caballero dice, ¿no? Pero mi vida, yo solamente pretendía que me dieras gusto. Siempre soy la que tiene que estar dando gusto, ¿no? Y nos quedamos enfrascados en pequeñas discusiones y reverberamos ahí, y fíjense cuánto de esa negatividad es lo que generalmente está, yo digo, desarrollando en nuestro interior esa imposibilidad de la afirmación. El subconsciente normalmente trabaja en el 95% de las cosas y trabaja en un gran porcentaje con todos los recuerdos negativos. Yo hago un ejercicio aquí hoy y les pregunto a las mujeres, bueno, también a los caballeros, esto es válido. ¿Alguien les dijo, estás muy linda o estás muy apuesto? ¿Alguien les dijo eso hoy? Sí. Levanten la mano. Sí. Bueno, qué maravilla. Pregunta ahora, ¿alguien les dijo hace 20 años cómo estás de gorda? ¿Y todavía recuerdan quién fue? Sí, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque a veces esto que les dijeron hoy, como estás de linda, amor, estás muy apuesta o estás muy apuesto, esto frecuentemente de aquí a mañana es posible que ya no lo tengamos en la memoria, pero sin embargo seguimos recordando eso que ocurrió en un momento en que simplemente veíamos el negativo. Yo tengo una historia muy especial con una amiga, una ex amiga. Porque en esa época de adolescentes medio jóvenes ahí, como que todavía no estaba sin saber si estaba en el grupo de abajo o en el grupo de arriba, nos fuimos a un parque que había aquí donde traían esas atracciones mecánicas y llevaron la montaña rusa, ¿no? La montaña rusa en esa época aquí no se parecía mucho a las de Estados Unidos, a las de Orlando. Y esta mujer le tenía pavor a montarse en eso, era la novia de un gran amigo. Yo estaba con ellos y le dije, ven, yo te acompaño, súbete a mi lado, dale, no, esto no vale la pena, no tiene problema, no te vas a asustar, yo te voy a dar la seguridad. Empezamos a subir y cuando ya estábamos llegando a la cima, el bendito aparato se apagó. Ella empieza a decirme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Decime, ¿qué está pasando en este momento? Todavía me duele el penisco. Pues lo cierto es que, para resumirles la historia, tuvieron que subir con nosotros, bajarnos por los rieles, ustedes se imaginan, fue muy divertido, realmente. Y desde hace 20 años no me hablan.
pero éramos muy buenos amigos. Sin embargo, nos quedamos con que otras cosas, les juro que yo no tuve nada que ver que eso se atascara allá arriba. Pero esas cosas pasan, nos quedamos en el negativo y entonces generamos eso de la oposición. Por eso, más bien vale la pena generar el cambio y decir, ¿por qué no hacernos cargo de lo que hacemos, pero con todo el amor que tenemos en nuestro interior, con esa capacidad de entregarlo realmente sin ningún tipo de expectativa, sin que haya un móvil distinto al del solo placer de hacerlo y al del solo placer de contactar con los otros y generar esa conectividad que en un momento determinado podemos hacer? ¿Y qué tal entonces si nos fijamos también en el cómo estamos haciendo lo del día a día? Cuando el deber se asoma, entonces frecuentemente le quitamos el amorcito a la cosa, como lo decíamos al principio. Y resulta que si vamos rutinariamente a nuestro trabajo, vamos rutinariamente a nuestra labor del día a día, a laburar, como dicen ustedes, ¿no? Y resulta que nos metemos en una cosa que es completamente rígida, rutinaria, que quita la capacidad de creatividad, de desafiar otras cosas y que nos invita a seguir utilizando el mismo circuitico neuronal y después decimos, ve, qué tan raro, este parte se me atrofió. Ya no pienso, claro, estamos metidos en un mismo circuito todo el tiempo. ¿Y qué tal si a eso que hacemos en el día a día le metiéramos un ingrediente mañana, pasado, que se llama un trocito de amor, un trocito de ternura, un trocito de reconocimiento al otro, un trocito de agradecimiento, un trocito de bondad, un trocito de comunicación con el otro? ¿Qué tal si renunciáramos más bien entonces a seguir estando en el lado opuesto, en el de la crítica, y entonces en ese momento rescatáramos esta opción que nos invita a estar condenados, como lo pongo allí entre comillas, al éxito, rescatando que si nosotros ponemos amor en lo que estamos haciendo, sin duda vamos a estar condenados a encontrar eso? Como médicos, y yo sé que aquí hay muchos médicos u otros que se dedican a las terapias y a las ciencias de la salud, sabemos perfectamente que jamás es igual un resultado, por más técnicas que conozcamos, por más láseres que manejemos, por más filtros que manejemos, por más cosas de estas que estén a nuestra disposición, jamás el resultado va a ser igual a aquel que cuando está acostado el paciente le pone todo el trocito de amor que había y la posibilidad de brindarle compañía realmente, que es lo que generalmente nuestros pacientes están buscando. Detrás de todo esto no hay otra cosa que una labor muy especial, que es la de contactarnos con el ser humano. Esta mañana lo veíamos con estas chicas de Portugal y fue muy bonito en la consulta como nos fue una pacientica embarazada con mucho dolor en el vientre, todas esas cosas, y al principio entonces empezamos mucha parafernalia con el láser y la cosa, y Patricia, esta colega que viene de Portugal, ella simplemente le pone la manito en el sacro y empieza a modular el sacro, a escuchar el sacro, por lo menos así lo intuí yo, ¿no? Patricia, es escuchar el sacro con sus manos y decirle, aquí estamos acompañándote en este momento, nos importa si estás con nosotros, tú eres yo y yo soy tú. Y no importa quién sea el embarazo ni cuál sea el sexo que hay allá, no, aquí hay otra cosa que se llama una dimensión humana que se está moviendo, y lo cierto es que esta mujer se levanta con una carita dulce, tranquila, y dice, pero ¿por qué? Ya me duele menos, ya estoy mucho más tranquila. ¿Entienden lo que quiero decir detrás de esto? En un acto de bondad necesariamente estamos condenados al éxito, pero además tenemos que comprender esto que también decía Facundo Cabral. Ni siquiera en broma digas no puedo, porque el inconsciente no tiene buen sentido del humor. Es decir, puede que se lo tome en serio, ¿sí? Entonces, retiremos el no puedo. ¿Qué tal si cambiamos el no puedo por frases afirmativas y positivas? Porque estamos haciendo frases afirmativas todo el tiempo, ¿sí? Yo soy gordo. Frase afirmativa. Positiva. Tú eres muy crítico. Son súper positivas. Súper positiva, ¿no? Es afirmativa, pero tiene algo de positiva. Y entonces, más bien, si quitamos ese no puedo y empezamos a fabricar esas afirmaciones
¿Qué está ocurriendo en nuestro interior? Es que esto no es una cosa al azar. Inmediatamente yo digo sí puedo y le doy vía libre a esto, ese subconsciente es como si encendiera el semáforo en la lucecita verde y nos permitiera seguir adelante y generar una vida completamente distinta. Cuando esa vía es recorrida, en muchas ocasiones ese pequeño sendero se va volviendo un camino, una carretera, una autopista, hasta que ya se transita con tanta facilidad que ya lo difícil es devolverse a la trocha. Y entonces es simplemente acostumbrarnos a hacer de nosotros parte de eso que debería ser la práctica diaria, pero que además nos rescata a nosotros como seres humanos, ¿sí? Humanos. Cuando utilizamos esas manitos como prolongación del corazón para decirle al otro y salud darle, estamos entonces contactando desde nuestro corazón diciéndole me importas, me interesas, realmente estás moviendo algo en mi interior. Por eso entonces tenemos que empezar en esa interiorización, por perdonarnos a nosotros mismos. Esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo esto, sale el señor diablotín que se llama ego y vuelve y dice, ¿cómo te vas a perdonar, hombre? Es que definitivamente la embarraste, esto fue muy duro, esto no, cometiste este error y tienes que pagar por ese error. Y a veces nos quedamos, hay un libro que yo les recomiendo mucho, se llama El amor y la culpa, de una autora que se llama Joan Borisenko, que hace parte de las clínicas Mente y Cuerpo en Boston junto con Herbert Benson, que es el autor de Curados por la Fe, otro buen libro. Y allí entonces vemos cómo hay tantísima gente que desde la culpa está manejando muchísimas enfermedades autoinmunes. Ese ejercicio lo hemos hecho con el grupo de meditación que va los lunes allá a Vía Vida, y la gente cuando está en la iglesia y en la homilía dice por mi culpa, y además por mi gran culpa. ¿Y a quién estamos tocando aquí? Al timo, a ese órgano de autorreconocimiento que decíamos ahora, y entonces perdemos esa posibilidad de conectarnos con lo que hay detrás y más bien nos identificamos con eso que aparentemente es la fachada. Aceptarnos a nosotros mismos, esto es muy difícil también, porque siempre estamos buscando en el camino hacia la perfección rescatar todos los errores que identificamos como faltas graves, cuando los errores son absolutamente necesarios para activar la creatividad. ¿Qué es un ser sin un sueño? Y ese ser sin un sueño jamás podrá tener acceso a la creatividad. Por eso entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos, reconocernos como esos seres humanos vulnerables que somos y finalmente rescatar la capacidad de amarnos nosotros mismos. Pero muchas veces pretendemos hacerlo hacia el exterior sin haber conversado con nosotros. ¿Qué tal si en el día a día al levantarnos dijéramos con ese del espejo, hola, ¿cómo amaneces hoy? Me encanta saludarte. Sí, esto suena locura, y es una locura. Alguna vez hice este ejercicio con una paciente que es una psicóloga además, ustedes se imaginan. Ser psicólogo ya es factor de riesgo. Esta mujer va con una voz temblorosa a la consulta, Alejandro, es que no sé qué es lo que me está pasando, yo estoy muy ansiosa, no sé qué me está ocurriendo. Y imagínense, era la que hacía selección de personal para la empresa. ¿Ah? Le pusimos a hacer un ejercicio porque obviamente cuando la voz tiembla significa no estoy siendo capaz de expresar, de activar mi creatividad psíquica manifestada a través del verbo, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es que se nos olvidan esos lenguajes. Y de pronto esta mujer reconoce que es que en verdad no está pudiendo expresar muchísimas cosas, que se está guardando por no preocupar a los otros. A mi mamá, es que mi mamá estaba como enferma, yo no le quiero contar estas cosas. A mi hermana, no, pues mi hermana se va a casar dentro de poco y cómo le voy a arruinar su boda, todas esas cosas. Y empieza a tragar y por esto empieza a temblarle la voz. Ella empieza a hacer un ejercicio muy especial. Yo le dije, mira, te vas a parar frente al espejo. Y obviamente cuando no haya mucha gente por alrededor, y vas a tomar un texto cualquiera de un libro que encuentres por ahí y simplemente vas a hablarle al espejo
y vas a hablar como si tú fueras una locutora de radio o una presentadora de televisión, y le vas a hablar al público, pero además impostando un poco tu voz. No lo vas a hacer desde ese temblor porque seguramente los televidentes se aburren, ¿sí? Y ella empieza a encontrarse con eso, y al día siguiente se mira al espejo y me contaba así: yo no sé qué me pasó, pero yo me miré al espejo y me morí del susto, por Dios, lo fea que yo estaba. Pero les cuento que de verdad son palabras de ella, ¿no? Ya con el tiempo siguió siendo fea, pero mentiras, era un ser maravilloso, muy bello, de verdad. Pero esta mujer empieza a hablarle al espejo y empieza a leer. Le dije: recuerda que tú eres una presentadora de televisión y allá te están escuchando y tienes que impostar un poco tu voz, ¿sí? Y ella empieza algo así como: amigos televidentes, muy buenos días. Estamos ahora recordando lo que... Sí, bueno, claro que ella lo hacía una vocecita un poquitico más, sí. Pero cuando ella empieza a hacer el ejercicio y se da cuenta que cuando visualiza el público ahí en el espejo, por supuesto ficticio, pero creado en su capacidad de imaginación y visualización, ella empieza a soltar ese quinto centro y dice: me sorprendí en un momento determinado hablándole a ese público y haciendo algo así como, ¿sí? Entonces, a partir de este momento estamos de acuerdo en que debemos hacer este tipo de actividad. ¿Y qué está haciendo? ¿Alguien me puede decir qué está haciendo? Claro, está recuperando un ritmo que implica movimiento, pero ese movimiento no lo está haciendo aquí. Ella no está haciendo, no, está moviendo sus caderas. Y ese mover sus caderas es el segundo centro, que siempre se comunica con el quinto centro. Es muy bello porque ella cae en cuenta en ese momento de que todo ese miedo que tiene fue a raíz de una pésima relación sexual que tuvo con alguien, digamos que de manera ocasional, en la que se siguió sintiendo culpable, se sintió muy mal, se sintió, en palabras de ella, sucia por haber hecho lo que hizo, pero se quedó allá, anclada en el segundo centro, no expresado, que obviamente lo tiene que sacar por esa conexión que tiene en su quinto centro. Entonces, cuando nos atrevemos a amarnos a nosotros mismos, a reconocernos a nosotros mismos, podemos escuchar el eco de nuestra voz, y esa voz que resuena hace que nos alimentemos de nuestros propios tonos. Si perdemos la capacidad de autoescucharnos y de reconocernos en esa voz, estamos perdiendo también la capacidad de reconocer a los otros. No le puedo dar a los otros lo que yo no tengo, y por eso entonces viene la otra invitación: la felicidad es posible si se acompaña de voluntad, es decir, hay que tomar acciones. La vida depende de las acciones. Si tomamos acciones, si estamos en movimiento, y esto significa, insisto, recuperar la flexibilidad, entonces desde la voluntad y el poder vamos a rescatar esa posibilidad de proyectarnos mucho más allá. Esa voluntad y el poder, reflejados por esa necesidad de acción, va a hacer que se empiecen a generar cosas y movimientos en nuestro interior, que a su vez van a llevarnos a que miremos esta gráfica que casi que lo dice todo. Esa interminabilidad está siempre presente. ¿Por qué? Porque desde esa capacidad de la prosperidad, de la conciencia, del desarrollo del verdadero movimiento del amor, empieza esa interminabilidad a decirnos: existe solamente un tiempo presente. Y de aquí a 20 años vamos a estar viviendo el tiempo presente. Y hace 20 años también vivimos el tiempo presente en esa época. Y siempre nos va a acompañar el presente interminable, siempre y cuando podamos estar en los tiempos del corazón, y siempre y cuando renunciemos a la escasez como esa piedra angular que maneja nuestra vida. Y cuando manejamos la escasez desde ahí, empezamos a comprender también que la escasez no es otra cosa que empezar a valorar aquello que nos falta y no lo que tenemos. Si solamente hiciéramos el ejercicio de caer en cuenta de cuántas cosas tenemos, pero además de cuántas cosas debemos agradecer a la vida, al otro, al vecino, al amigo, al esposo, a la esposa, al hijo, al familiar, al amigo. Si solamente rescatáramos esa posibilidad de encontrar la abundancia, y ojalá haya también abundancia de escasez, entonces podríamos encontrar, yo digo, el sendero perfecto para agradecer aquello que somos y poseemos.
Agradecer aquello que somos y poseemos no es otra cosa que darnos cuenta de todos esos personajes variopintos que somos, de que en la unidiversidad nos encontramos y que en esa posibilidad que tenemos de ser matices diferentes, de darle colorido cada uno con nuestra pincelada a la vida, está la posibilidad maravillosa de encontrarnos a través del agradecimiento con esto de cambiar los pensamientos. Recordemos que cambiar el pensamiento significa renunciar a la posibilidad de expandirse cuando nos estamos concentrando en esas cosas negativas. Cuando se está repitiendo ese pensamiento negativo, estamos generando cantidades de cosas desde la física cuántica que están haciendo que la posición del observador se mantenga estática. Y si la posición del observador no cambia, pues las cosas no pueden cambiar. El verdadero milagro ocurre cuando elevamos los ojos nuestros al alma. Y elevar los ojos al alma no es otra cosa que contactar con la fuente superior de la que todos emanamos por alguna circunstancia y a la que todos volvemos. Es decir, estamos haciendo todo el movimiento de causalidad circular durante toda nuestra vida, y encontrarnos desde esa causalidad circular no es otra cosa que la posibilidad también de cambiar ese modo de pensar, de encender el switch de manera diferente para así llegar a la posibilidad de dar con generosidad. Pero también de recibir con generosidad. Se nos olvida que es una parte importantísima. A veces no nos creemos con derecho a recibir y entonces renunciamos. Yo no soy digno de esto, yo no estoy preparado para aquello, yo creo que esto le pertenece a otros que realmente sí han hecho la labor. Y resulta que nos concentramos solamente en la capacidad de dar, pero si también generosamente aceptáramos la capacidad de recibir, sin duda que la vida nos cambiaría mucho. Hace poco estuvo también en la consulta un muchacho de 13 años, futbolista, muy buen futbolista, por cierto, hincha del Medellín. Y este hombre, mentiras que no es hincha del Medellín, esa es la parte grave de la historia. Pero bueno, lo cierto es que este hombrecito había consultado hace un año porque tuvo unos dolores musculares muy fuertes a nivel de la espalda y estaba a punto de comenzar una cosa que acá en Medellín se llama el torneo Pony Fútbol. Es decir, es un torneo para los muchachos de esa edad, pero es tal vez el más prestigioso de esos torneos, creo yo, aquí en el fútbol infantil, ¿no? Me corrigen si no es así, pero creo que sí. Lo cierto es que este hombrecito tenía mucho miedo de jugar. Y ese miedo estaba reflejado ahí, en esa zona del riñón que maneja los miedos, que implica la zona lumbar también. Empezamos a generarle esa confianza y le dijimos, a ver, veamos un video tuyo. Me muestra un video y yo dije, este algún día tiene que venir a Medellín, de verdad. Buenísimo, el muchacho especialísimo, pero le dije, bueno, ¿y qué haces tú cuando ves esa tribuna llena? Yo me muero de miedo, porque es que yo sé que yo tengo talento, pero me da mucha pereza el reconocimiento, me da mucha pereza que me digan que yo juego muy bien. Aquí decimos achanto, no sé cómo se dirá para ustedes por allá. ¿De qué? Me achuncho. ¡Qué maravilla! Eso me parece fundamental. Mira, yo me he dado a achunchar en este momento. Así se dice. ¿Bien? Y en Argentina es como se dice. Achantarse significa ponerse coloroso, colorado, me da pena, me da vergüenza. Y ya, y no más, vergüenza, no más, así no, me da vergüenza. Bueno, entonces, me da vergüenza, me da chinchu, eso, o me achanto. Lo cierto es que empezamos a hacerle caer en cuenta de... Me da cosa. Bueno, lo cierto es que este chico llegó a la consulta diciendo, José, me da cosa. Estoy un poquito achunchado, pero también me achanto. Pero bien, vamos aprendiendo idiomas poco a poco. Ya llevamos chilenés, argentinés, colombianés, eso es una maravilla. Lo cierto es que a este muchacho le hacemos caer en cuenta de que también es la oportunidad de recibir. Para resumirles esa historia, él termina siendo el mejor jugador del torneo, reconocido como el mejor jugador del torneo, y además su equipo queda campeón, ¿no? Es simplemente el hecho de cambiar, insisto, el chip, y eso resulta mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que, mira, ¿qué te parece si hacemos el...? Sí, claro, decirlo es muy fácil.
Claro, porque como usted no está viviendo lo que a mí me toca, ¿sí? Y empezamos a defendernos. Cuando empezamos a defendernos, el ego es maravilloso, porque cualquier argumento que demos va a ser debatido y refutado, ¿sí? Pero entonces llega un momento en que si se cambia eso, empezamos a entender que todo en la vida tiene que circular. No simplemente el dinero como lo están viendo allá, esa sería la verdadera función, circular, no endurecerse, y eso es muy importante. Si empezamos a circular también con las emociones, nos damos cuenta de que esa emoción que hoy nos atrapa, en algún momento determinado le perteneció a otro. ¿Y qué tal si permitimos que esa emoción fluya? ¿Y qué tal si permitimos que otro se adueñe de este rencorcito que tengo hoy? ¡Qué maravilla! Ese también es un proceso de aprendizaje, y por eso les decía, no miremos el error como un fracaso, miremoslo como una oportunidad maravillosa de evolucionar y de generar un estado de conciencia mucho mayor. Por eso nunca nos endeudemos, nunca hipotequemos nuestra alma, nunca hipotequemos nuestro corazón frente a nada. Nada en este mundo ni nadie vale la pena como para que hipotequemos lo que es nuestra esencia, lo que es nuestra libertad, lo que es nuestra vivencia interior y lo que es esa semilla que algún día germinó de el encuentro de esos millones y millones de fotones que eran ese óvulo y ese espermatozoide que nos invitaron a ser lo que cada uno de nosotros ser, seres de luz. No es otra cosa. Si volviéramos a rescatar eso, entonces nos atreveríamos a ser flexibles, humildes y entender que en un momento determinado maravillosa es la posibilidad de dar, de ayudar, pero también maravillosa es la posibilidad de pedir ayuda en un momento determinado. Se nos olvida de eso y a veces sentimos que pedir ayuda es un movimiento de flaqueza del carácter. ¿Y qué tal, por Dios? Tal vez lo más importante es reconocernos vulnerables y hacernos conscientes de eso. Visualizar y confundirse con lo visualizado. Cuando en esas miradas hay cosas que van mucho más allá de la capacidad de mirar y ni siquiera de observar, sino más bien de reflejar en esa cámara que va, entre otras cosas, tiene una cámara anterior y otra posterior, como diciéndonos, regulemos otra vez ese futuro y ese pasado y equilibrémoslo en esa visión, y por supuesto llevamos esa visión hacia la parte de la zona occipital. Nos estamos diciendo a nosotros mismos, vale la pena hacer el ejercicio de visualización, porque esto que estamos viviendo hoy sin duda fue el producto de la visualización de lo que hicimos ayer. ¿Y qué tal entonces si conociéramos esa capacidad que también existe en nosotros para recuperar la alegría, para recuperar el primer portal del alma, la responsabilidad, y para recuperar la fianza en el corazón? Recuperar la fianza en el corazón no es otra cosa que poner esos corazones a vibrar al mismo tiempo, en simultánea. Así como nos emocionamos ante un proceso determinado, así como algo nos mueve y nos sacude en el interior cuando de pronto esas maripositas empiezan a ascender y nos invitan a que este momento no se acabe. De esa misma manera, cuando recuperamos esa fianza en el corazón, tenemos la posibilidad inmensa de empezar el día a día con una hoja nueva, con un papel nuevo, con un papel en blanco que nos invite a inscribir nuestra propia historia. Pero esa historia empieza hoy, y mañana, ese mañana va a ser el hoy de ese mañana. Y qué maravilla entonces que tengamos esa posibilidad de tener ese papel en blanco para llenarlo con lo que a nosotros se nos antoje. Eso significa que si cargamos muchísimas cosas hasta hoy, ya mañana no tendríamos por qué cargarlas. Y entonces, ¿por qué seguir aplazando? ¿Por qué no tomar decisiones ahora? Decisión viene de decaedere, y decaedere significa cortar. Entonces es muy importante que aprendamos a cortar para que esa hoja la empecemos a inscribir con la verdadera esencia, que no es otra cosa que el despertar de la conciencia, el despertar de esa semilla que existe en nuestro interior, esa posibilidad de encontrar el conocimiento compartido, porque no tendría ningún sentido no encontrarnos en el desarrollo de nuestras vidas con el verdadero sabio, con ese arquetipo maravilloso que nos invitó después de haber pasado por el huérfano, por el inocente, por el buscador, por el amante, por el creador, por el destructor, por el guerrero, por el bienhechor, por el gobernante, por el mago, para encontrarnos finalmente en el sabio y el bufón. El sabio que se da cuenta que el conocimiento que adquirió valía la pena si era para compartirlo, si no, no tiene ningún sentido. Y el bufón que rescata esa posibilidad de que la vida sea simplemente
un gozo. Muchas gracias a todos. De pronto 5 minuticos si alguien tiene alguna inquietud o algo que nos quiera compartir. Aquí nos alimentamos todos, dices. Por favor, ¿me repetís el autor del amor y la culpa, la autora? Joan Borisenko. Se escribe Joan Borisenko con Y y K. Borisenko. Joan Borisenko creó con Herbert Benson en Boston lo que se conoce como las clínicas mente-cuerpo. Y es gente que se ha dedicado a investigar muchísimo cómo precisamente esa unidad psique-cerebro-soma es una verdadera realidad. Son libros muy bonitos. Tiene otro libro cuyo título es más largo que el mismo libro, que se llama Cómo alcanzar el bienestar físico y emocional mediante el poder de la mente. También ella es autora. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Dime. Yo te quiero preguntar qué es vulnerabilidad. Hay muchos conceptos de vulnerabilidad, Sí. pero que sí quiero saber sintéticamente qué es ser vulnerable. Bien, en mi concepto ser vulnerable es simplemente reconocernos flexibles, poniendo la analogía. Para mí no es otra cosa que rescatar el bambú. Hay algunos que son tan invulnerables que prefieren que el viento parta el árbol como el roble, pero el bambú tiene la posibilidad de agacharse para volverse a levantar. Eso se llama vulnerabilidad en mi concepto. Es la capacidad de reconocernos a nosotros mismos simple y llanamente como seres humanos, sin títulos. Todos nacimos sin títulos, todos nos vamos sin títulos, pero dejamos una cosa en esta humanidad agobiada y doliente que no es otra cosa que la sonrisa interior, y esa sonrisa, ese son que está acompañando el movimiento de tus labios, no es otra cosa que el producto de la conexión de tu corazón con tu mente al unísono, que están haciendo que verdaderamente muestres esas perlas de tus dientes, que son otra cosa, no son otra cosa que un patrimonio de la humanidad. La UNESCO la declaró así. Bueno, si no es verdad, pues de todas formas supongamos. Mi vulnerabilidad es mi fortaleza. Claro, hay pensamientos semillas que nosotros acostumbramos repetir y repetir con nuestros pacientes. Una de esas frases es muy bonita: mi vulnerabilidad es mi fortaleza. Cuando yo me reconozco flexible, eso precisamente es gran parte de mi fortaleza. Cuando yo reconozco que puedo y tengo derecho además a equivocarme, y además que es que debo equivocarme, entonces rescato la posibilidad de decir: sí, maravilloso, me descubrí como un ser humano a pesar de ser argentino. Yo a los argentinos les hago esas bromas es porque de verdad, y están aquí presentes, lo reconozco. Tienen un humor maravilloso. Vos superaste lo que pasó. No lo superé. Trato de hacerlo para que así luego me dé cosa. Bueno, ahora sí a todos, muchísimas gracias.